Buenas noches, ¿pueden escucharme bien? Escucha. A la compañera Mabel Torres no le escucho nada, pero al otro compañero sí. A ver, dudas, chicos. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. En la anterior clase habíamos quedado con la resolución del segundo parcial. No sé si sería posible. Sí, pero primero hemos dicho, vamos a absorber dudas o aclaraciones que tengan de algún tema que hayamos visto y después dijimos que vamos a hacer el examen. Ah, perfecto. En todo caso, licenciado, nos habíamos quedado con el tema de los ejercicios de evaluación de bonos. Sí, hasta ahí avanzamos. Pero la pregunta que les lanzaba a todo el mundo era, ¿qué dudas tienen de algún tema que hayamos abordado que quieran que les aclare? ¿Ninguna? Mm. ¿Nos faltaba resolver más ejercicios? Ah, qué barbaridad. A ver, está bien que me hayas dicho. No me había dado cuenta. A ver. mm, Espera un segundito, voy a buscar dónde está el archivo ese. Licenciado, en todo caso, si no tuviese el archivo, le puedo facilitar los ejercicios. A ver si pasa, porque no lo ubico, creo que lo borré ese archivo. Está bien, lo voy a mandar por su WhatsApp, licenciado. Ok.
Ok, ya lo tengo el archivo. Ok, el 4 no lo habíamos realizado y teníamos la siguiente información. A ver, nos daban el dividendo del año 1, la tasa de crecimiento del año 1 al 10 del 5%, la tasa de crecimiento del 2% al infinito, la tasa de descuento del 18% y el plazo, el primer plazo debe ser 10 años. Determinar el precio. Ok. Este ejemplo se trata del modelo de crecimiento variable. ¿Y cómo lo reconocemos eso? Por la existencia de las dos tasas de crecimiento, ¿no? Una G1 y una G2. Entonces, para eso nos habíamos dado una fórmula bastante larguita. Y en esa fórmula necesitábamos el dividendo del año 1, lo habíamos multiplicado por un corchete que a su vez nos decía que era 1 menos, la fórmula es larguita para hacerla en Excel, 1 más G1, todo eso lo dividíamos entre 1 más K y a su vez toda esta expresión lo teníamos que elevar a menos T, ¿no? Un corchete más chiquito. Y esto lo elevábamos a T. Y después todo esto lo dividíamos, ¿no? Entre K menos la tasa de crecimiento 1. A eso añadíamos el dividendo T más 1. Y ese dividendo T más 1 lo dividíamos entre
K menos G2, que es la segunda tasa de crecimiento, multiplicado por 1 más K, la tasa de descuento, todo elevado a T. Bueno, esta era su fórmula que les había proporcionado en clase para poder determinar cuánto vale una acción que tiene una tasa de crecimiento fija durante un periodo y después otra tasa en un segundo periodo. Bueno, de esta fórmula, ¿qué datos tenemos? El dividendo del año 1, si lo contamos con el mismo, tenemos la tasa de descuento, tenemos la tasa de crecimiento 1, tengo la tasa de crecimiento 2, tengo la tasa de descuento, el tiempo. ¿Qué es lo que nos faltaría? A ver, a su entender. ¿Qué variable no tendríamos? Tendríamos que determinar el dividendo del tiempo más uno. En todo caso, vendría a ser el dividendo del año 11. Exactamente. Lo que no tenemos es el dividendo del tiempo t más 1. Y el tiempo t más 1 viene a ser igual al dividendo del año 11, porque t vale 10 años, ¿no ve? Más 1 nos daría 11. Esa es la variable que no tenemos. ¿Cómo podemos determinar ese valor? ¿Cómo puedo saber cuánto es el dividendo del año 11? ¿Qué han pensado? Eh, a como lo hizo el licenciado era primero hacer con el crecimiento de la primera fase hasta el año Ujú. 10 y después determinar el dividendo del año 11 con la segunda fase, crecimiento. ¿Y cómo llegas al dividendo uno por uno? ¿Generas términos tras término? No, licenciado. En este caso haríamos el crecimiento, bueno, por la ecuación que me he guiado, vendría a ser el dividendo del año 1, 10 multiplicado por 1 más G1, el factor de crecimiento de la primera fase, elevado a Ujú. la 9. Y a partir de eso, del resultado que obtengo, ¿Y voy por a qué 9? obtener el dividendo 11 por la segunda fase. ¿Por qué 9 y no 10? Porque conocemos el dividendo 1 y no es el dividendo 0. Si fuese el dividendo 0, ahí sería elevado a la 10. Está bien. ¿Han entendido lo que ha dicho José? A ver, lo que necesitamos es saber cuánto vale el dividendo del año 11. Pero ¿qué dato tenemos? El dividendo del año 1. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el dividendo del año 11, yo no puedo hacer directamente su cálculo. ¿Por qué? Porque del año 1 al 10 tiene una tasa de crecimiento, pero en el año 11 ya tiene otra tasa de crecimiento. Entonces, tenemos que hacerlo por partes. Primero tengo que calcular cuánto es el dividendo del año 10. ¿Por qué en el año 10? Porque hasta ese año vamos a llegar con una tasa de crecimiento que se llama G1. Pero para saber cuánto vale el dividendo del año 10, ¿cuál es mi dato de partida? El dividendo del año 1. Y a trabajando con una fórmula del interés compuesto, que a estas alturas del partido ustedes ya lo saben, es hallar el valor futuro a la tasa de crecimiento G1 elevado ¿a cuánto tiempo? Lo elevamos a 9. ¿Y por qué no a 10? Porque como José nos decía, no partimos del año 0, no partimos del dividendo 0, partimos de un año más posterior, parto desde el año 1. Entonces, del año 1 hasta el año 10, solo faltan 9 años. Por ese motivo es que nosotros elevamos a 9. ¿Ok?
Entonces, para conseguir el dividendo del año 11, primero tengo que saber el dividendo del año 10. Y para eso estamos haciendo la aplicación de esto que les acabo de explicar. Que en números nos daría 15.51. ¿Estamos bien, José? Sí, licenciado, es correcto. Entonces esto replique, verifique. Entonces, hasta el año 10 se habría aplicado la tasa de crecimiento del año del 5%. ¿Qué pasa para el siguiente año? Ya no se aplica la tasa de crecimiento del 5%, se aplica la segunda tasa de crecimiento. Entonces, el dividendo del año 11 viene a ser el dividendo del año 10 multiplicado por la segunda tasa de crecimiento, que es G2. ¿Elevado a cuánto? Elevado a 1. ¿Por qué? Porque solamente estoy avanzando un año. Solo necesito llegar al dividendo del año 11. Eso implica que ese resultado va a ser igual a 15.8235. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, licenciado. Ok, una vez que tienen ese dividendo del año 11, ya tenemos, creo, todas las variables que necesitamos para aplicarla a la fórmula. Entonces diríamos, dividendo del año 1 nos dice 10. Uno menos 1 más G1. G1 pues, vale 0.05. 1 más la tasa de descuento. La tasa de descuento es 0.18. Y todo esto debe estar elevado a T. ¿Y cuánto vale T? 10 años. Abajo tendremos la tasa de descuento 0.18 menos la tasa de crecimiento G1, la primera tasa 5%, y posteriormente añadiremos la segunda parte que dice dividendo del año 11, que sería 15.82. Y abajo colocaremos la tasa de descuento del 0.18 menos 0.02, la segunda tasa de crecimiento, 1.1 más 0.18, y ese 1.018 va a estar elevado a 10. ¿No? Entonces, esta será la colocación de datos en la fórmula. Ya después, si me hacen el favor, me dirán cuánto les salió como valor de la acción en el mercado. 71.88 me salió el 71.88. ¿Alguna otra persona que me pueda confirmar este resultado? Sí, licenciado, sale ese resultado. LIC igual. Muy bien. Espero que sí lo hayan dado respuesta, y si no, pues vale la
la solicitud que nos hizo su compañero de recordarnos que nos faltaba este ejercicio, ¿no? Bueno, ejercicio número 5. Nos proporcionan un balance general con sus sumas respectivas tanto en el activo. Tenemos activo por 13,174, pasivos 7,598, más su patrimonio 5,576 y nos da un balance de 13,174. Después nos dice que el número de acciones emitidas son 20 acciones. Entonces, si tenemos 20 acciones, se supone que han sido vendidas a 100 pesos, ¿no? Para que nos dé 2,000 como capital común. Ok. ¿Qué es lo que nos pedían en esta quinta pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Perdón, José. Simplemente nos había dejado como el estado financiero, este balance general, licenciado, pero era igual de evaluación de acciones. Allá. Entonces, vamos a hacer 5.1. Vamos a aplicar el modelo del valor de acciones comunes en libros contables. Algo que ya lo saben, ¿no? Que ya hemos aprendido en la política de dividendos. Si queremos saber esta empresa, cuánto vale sus acciones en libros contables, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Se acuerdan? Agarrábamos todo el patrimonio neto, le quitábamos el capital preferente, si es que existía, y el resto lo dividíamos entre el número de acciones. Eso en pocas palabras o en el modelo, lo que tenemos que hacer es determinar los recursos de los accionistas comunes. ¿Y a qué es igual los recursos de los accionistas comunes? Al total del activo. De ese total del activo, quitamos el total del pasivo. Y quitamos el capital preferente, si es que existe. Y todo eso hay que dividir entre el número de acciones comunes. Entonces, esta es la fórmula con la cual nosotros vamos a hallar el valor de cada acción común en los libros contables, que es igual a lo que les he dicho, ¿no? Patrimonio neto menos capital preferente dividido entre el total de acciones. Entonces, agarramos total del activo 13,174, menos quitamos pasivo 8,877 y quitamos capital preferente. Y todo esto hay que dividir entre el número de acciones comunes, que son 20. Ah, sí. Solo estamos tomando el lo corriente, ¿no? Entonces decimos esto menos esta cifra menos esta otra y todo eso dividido entre 20.
Y el valor de la acción en libros contables nos daría 228,80. Esto lo habíamos visto mucho más facilito, ¿se acuerdan? En política de dividendos, porque lo que hacíamos era lo siguiente, ¿se acuerdan? Agarrábamos todo el patrimonio neto, le quitábamos el capital preferente y eso lo dividíamos entre el número de acciones comunes. Y como ustedes pueden observar, nos da el mismo valor, ¿no? De una manera mucho más sencilla lo habíamos abordado en la política de dividendos. Ok, este modelo entonces simplemente era recordar algo que ya sabíamos. Pasemos al otro modelo que habíamos hablado del valor alternativo. Ok, ¿en qué consiste este otro modelo? En este modelo lo que consiste es aproximarse los datos contables, aproximar los datos contables a su valor al mercado. Entonces, lo que se hace es un análisis de las distintas cuentas del balance general para saber cuánto vale la empresa. Entonces, vamos por ese análisis. Entonces, este análisis lo que pretende, repito, es aproximarse a valores de mercado, ¿no? Desconfía, o bueno, asume que los valores de la contabilidad son contables y por lo tanto no siempre reflejan el valor real que pueda tener. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un factor de ajuste y aquí vamos a determinar unos valores a precios de liquidación. Es como si la empresa se vendiera y se vende no a su valor en libros, sino al valor que tiene en el mercado. Entonces, por ejemplo, caja y bancos, pues no tiene sentido efectuar ningún ajuste. ¿Por qué? Porque eso es fácil de verificar que 195 pesos efectivamente haya en caja y bancos. Es simplemente contar o sacar el extracto, ¿no? Entonces, normalmente esta cuenta no es sujeta de factor alguno de ajuste. Entonces, esta cuenta se da como válida. Inversiones temporales. Estas son BPFs o bonos que se vencen en el corto plazo. Entonces, esta cuenta tampoco se suele ser ajustada porque es fácilmente de ser verificada, porque como ustedes ya saben, estas son cuentas de activos de cuasi disponibilidad inmediata. Entonces, acá no hay duda respecto a su valor. Entonces, también normalmente estas no se las ajusta. En el activo exigible, aquí tenemos cuentas por cobrar a los empleados. Aquí sí podemos hacer ajuste en función a qué, al análisis de qué empleados nos deben plata, ¿no? Entonces puede haber algún empleado que ya se despidió y se olvidaron cobrar, etcétera. Entonces acá puede haber un factor de ajuste que amerite de que no va a ser posible cobrar 472. ¿Por qué? Porque había un empleado que se fugó, que se escapó y nos dejó colgados con una parte de la deuda. Entonces, vamos a asumir de que esta cuenta la vamos a ajustar en un 15% de menos. ¿Por qué de menos? Porque estoy tratando de calcular cuánto es la plata que no
la voy a recuperar. O sea, este factor de ajuste lo podemos hacer en términos relativos o en términos absolutos. Eso ya depende del liquidador. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que de estos 472 pesos, 50 pesos no me van a pagar, entonces lo hago con factores, también lo puedo hacer con factores en valores absolutos y digo, de los 472, 50 no lo vamos a poder cobrar. Espérenme un segundito.
Ok. Entonces, con este ajuste, obviamente, la cuenta ya no tiene un valor de 472, sino valdría solo 422. Cuentas por cobrar con clientes. Pues lo normal es que la cartera siempre hay que depurarla, hay que hacer su previsión de incobrables. Entonces, el analista verifica la antigüedad de estos saldos, la ubicación de los clientes. Pues lo normal es que estas cuentas siempre se van para abajo, ¿no? Vamos a asumir que son 175 pesos menos que el analista determina que debería valer esta cuenta y por lo tanto el saldo sería solamente 825. Inventario. Aquí en inventario podemos tener sorpresas positivas o negativas. A veces se encuentra basura y otras veces se encuentran cosas que hoy tienen un mayor valor. En el ejercicio vamos a asumir que tenemos aquí sorpresas negativas y tenemos un montón de cosas que no valen nada. Y valen 345 de menos y por lo tanto el valor real del inventario es 1624. Bueno, lo que estamos haciendo es aplicar el método, ¿no? Pero no es así tan sencillo, no tienen que ser verificaciones físicas, gente entendida que determine cuánto es este factor de ajuste. Seguros pagados por anticipados, esto normalmente es fácil de verificar, ¿no? Como ya está pagado, ahí no hay vuelta a quedar. Ahí está verificado cuánto ha sido el valor de la póliza, por lo tanto aquí no se aplicaría factor alguno. Sería los mismos 185. En terrenos, normalmente como ustedes saben, los terrenos suelen subir de precio en vez de bajar, ¿no? Entonces aquí podemos decir que el terreno hoy por hoy está cotizando más de lo que está en los libros y vale 450 pesos más. Entonces, el valor que se les reconoce sería un valor mayor a 2.800. En edificios también puede ser de que les reconozcamos de que el edificio está muy bien ubicado y su valor de mercado es más alto, en 330 pesos, por ende, el edificio valdría 2.830. Vehículos normalmente no valen pues su valor en libros, los vehículos cuestan mucho más, ¿no? Entonces, en vehículos podemos decir que valen 600 pesos más los vehículos a precios de mercado y su valor real sería 1.700. Computadoras, ahí sí, digamos, hay muchos equipos viejos y por lo tanto 290 pesos le vamos a quitar porque tenemos mucha computadora antigua y solamente valdría 403. Bonos a largo plazo, este es un título valor que es fácil de verificar su valor en el mercado. Si son títulos valores depreciados o apreciados por el mercado, vamos a asumir que esto se mantiene. Entonces, lo que ustedes pueden observar, chicos, es que hemos hecho una sensibilización de los valores que tienen en el activo. Y esto nos ha permitido, con este análisis, acercarnos al mercado, a los valores de mercado. Entonces, nuestro activo, ¿cuánto vale? Ya no vale 13.174. Estaríamos diciendo que vale 13.694. Ha cambiado mucho, ¿no? Pero para que sea un poquito más dramático el cambio, vamos a suponer que el terreno vale, no sé, pondremos 870 pesos más, para que se note el cambio, ¿no? Entonces, la empresa en libros vale 13.174, pero en el mercado, haciendo esta suba y baja de valores en distintas cuentas, vale más. En la parte de los pasivos, normalmente es muy poco frecuente que haya ajuste. ¿Por qué? Porque los terceros a los cuales debemos, primero que es muy difícil que nos vayan a perdonar una deuda, ¿no? Que nos digan, no nos debe menos. Lo más probable es que más bien le debamos más porque hay un subregistro, ¿no? Entonces, esto normalmente, la tendencia nunca va a ser casi a la baja, normalmente es más bien hacia arriba,
hacemos circularización de saldos con los proveedores, etcétera, y ellos nos confirman el valor de las deudas, etcétera. Nosotros vamos a asumir de que estos saldos no se modifican y esas son deudas reales, tanto el pasivo corriente como el no corriente. Ok, una vez que hemos hecho esto, entonces agarramos y determinamos otra vez el saldo del pasivo. Nos falta una cuenta, ¿no? O el pasivo está mal sumado. A ver. Aquí hay un error, 27 y 21. Entonces, ya, está bien. Entonces, nuestro pasivo es 7.598. Y en el patrimonio neto no discutimos. Entonces, lo que hacemos es aplicar la misma fórmula que hace un momento hicimos y aplicamos, pero ya no con los valores de los libros contables, sino con los valores sensibilizados a su valor de mercado. Esto nos llevaría a decir que como total de activos, ahora tenemos 14.114. Como total de deudas tenemos 7.598. Y como capital preferente sigue siendo los 1.000. Por ende, ahora la acción común, pero a valores de liquidación, sería 275,80. No subió, ¿por qué? Porque el valor de ese terreno ha hecho que suba más el precio de esas acciones. Entonces, este método, lo que repito, trata de aproximarse a los valores contables, a los valores de mercado, para tener una situación mucho más real de la empresa, asumiendo que la empresa fuera a venderse, fuera a ser liquidada. Entonces, lo que hemos hecho son más ajustes, sobre todo en el tema de activos. Muy rara vez se encuentra cambios en el pasivo. Y obviamente esta columna de valores a liquidación no nos va a cuadrar, porque ya no se trata de armar un balance. Ahí se trata de aplicar esta fórmula donde tenemos el total de los activos ajustados, el total de los pasivos puede ser ajustados, y a lo cual le quitamos el capital preferente y luego dividimos entre el total de accionistas. ¿Se entendió, chicos, este segundo modelo? Y hacer una pregunta. Sí. En este método de modelo de valoración de liquidación, en este caso tendríamos que simplemente aplicar la fórmula, ¿no? Se restar los activos menos los Sí. pasivos y lo que es el capital preferente. En este caso ya no se podría aplicar directamente la diferencia del patrimonio neto menos el capital preferente y dividirlo entre el número de acciones comunes, ¿verdad? No, ya no podríamos aplicar esa simplificación que hacíamos en la política de dividendos. Eso solamente se vale cuando tenemos valores en libros. Pero cuando aplicamos el modelo a precios de liquidación, ya no vale. Tenemos que aplicar sí o sí esta fórmula, por eso es que insistí en colocarla acá, porque ya trabajamos con activos ajustados, ¿no? Entonces, ya no existe balance en pocas palabras, porque si sumamos ahorita pasivo más patrimonio neto, nos sigue saliendo 13.174 y yo tengo un activo de 14.114. Y no es que esté mal, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque hemos ajustado las cuentas del activo. Podrían haberse ajustado deudas, ¿no? Podríamos tal vez poner y decir, a ver, aquí hay documentos por pagar por 933. Hacemos la consulta al proveedor y el proveedor me dice, no, mentira, me deben más. Estos señores se están pasando, en realidad me deben 450 pesos más. Entonces, esta cuenta, esta deuda,
y se incrementaría, ¿no? Y subiría a 1.383. Entonces, ese es el juego. Ese es el juego con el cual cuentas del activo y del pasivo son sujetas a análisis para ver si hay deudas que deben ser modificadas. En el pasivo, sobre todo, se ajusta cuando hay deudas tributarias. Eso es típico, ¿no? Contablemente tienen una cifra, pero yo me voy a impuestos nacionales y le digo, esta empresa, ¿cuánto le debe a la fecha? Entonces me va a hacer un ajuste a la UFB, algunas otras medidas complementarias, accesorios, etcétera. Normalmente siempre es hacia arriba la deuda. O también es en el tema de juicios, ¿no? Cuando hay un juicio que se está llevando adelante y ahí tenemos que consultar entonces con el abogado cuáles son las probabilidades de que ganemos o perdamos y nos hagan pagar más. Entonces, en ese caso, sí habrán cuentas del pasivo que subirán probablemente. En muy pocos casos, casi nunca he visto que haya deudas que más bien desaparezcan, ¿no? Que el proveedor haya muerto, por decirles algo, y no haya quien pagar. Es muy difícil. ¿Qué más? Bueno, si no hay más preguntas, vámonos al tema del examen. Ya sé por qué me están preguntando una vez y otra vez y he revisado sus respuestas. Y tenemos, bueno, no tenemos, yo tengo dos errores que están colocados en dos respuestas. eh, están figurando como respuestas que no deberían estar, pero vamos por partes. Voy a sacar primero la primera pregunta, que decía y les vamos a resolver una a una, ¿no? Estoy haciendo es copiar en este momento la primera pregunta. Y nos pedía determinar nos decía el EVA en términos absolutos y en términos relativos. Ok. Entonces, acá necesitamos tres variables. La primera variable que tenemos que definir es el activo financiado. El total del activo nos han dicho que es 5.000. De los 5.000, 20% dice que está financiado con recursos sin costo de capital. Entonces, ¿cuánto es ese 20%? 1.000, ¿no? Entonces, estos 1.000 no tienen costo de capital. Entonces, no me interesa. Solo me interesa para efectos de la WACC y para efectos del activo financiado, la parte que tiene costo de capital. Entonces, ¿cuánto será la parte que tiene costo de capital? 4.000. Entonces, ese es el valor del activo que tiene costo de capital. Esta es la primera variable que necesitábamos definir. ¿Estamos bien o tienen alguna pregunta? Dos, necesitamos definir la WACC. Y para eso necesitamos las fuentes de financiamiento.
¿Y cuáles son? Dice, ahora estamos aquí trabajando con 1000, aquí son millones, ¿no? 1, 2, 3, 5 millones. Y aquí 4 millones. Entonces dice que hay una primera fuente de financiamiento que son los recursos propios por 1.600.000. Luego nos da una tasa de costo de capital del 18%. Luego tenemos un préstamo de largo plazo de 1.300.000. Y este tiene un costo de capital del 12%. Y tenemos una emisión de bonos por el saldo. Significa que si yo necesito 4 millones, 1.600.000 es recursos propios, 1.300.000 es préstamo de largo plazo, 1.100.000 sería con bonos a la tasa del 8%. Entonces esto nos da un total de 4 millones. Bueno, lo que necesitamos es un costo de capital sin impuestos. O sea, dejando de lado el tema de impuestos. Y aquí nos habían dicho que la alícuota impositiva es del 20%. Entonces, sus recursos propios no le afecta en nada. Préstamos de largo plazo sí le afecta, por lo tanto multiplicamos 1 menos 0.20. Nos da una tasa del 9.60. Y los bonos generan intereses, por lo tanto también son deducibles. Su tasa costo de capital será 6.40. Después necesitamos determinar el porcentaje de cada fuente de financiamiento. Tendríamos 1.600.000 sobre 4 millones, 40%. Y de las otras dos fuentes de financiamiento. Y finalmente, para calcular la WACC, ¿qué hacemos? Multiplicamos el costo de capital real por su proporción y después sumamos, de donde nos daría un costo de capital del 12.08. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Está bien, Lick. Bueno, sigamos entonces. La tercera variable que necesitamos encontrar es el resultado antes de intereses, después de impuestos. Entonces, ¿cómo hacemos? Partimos de la utilidad neta. $208.500
Le devolvemos los intereses porque necesitamos antes de intereses. Le sumamos costos financieros. Eso es 10,000. Le devolvemos los otros gastos. 12,000. Y le quitamos los otros ingresos, ¿no? Porque necesitamos un resultado operativo antes de intereses, después de impuestos. Menos 20,000. Esto nos da 210,500. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Con estas tres variables, ahora sí podemos calcular el EVA en términos absolutos, que vendría a ser, como ustedes ya lo conocen, el resultado antes de intereses, después de impuesto, menos la multiplicación del activo financiado por la WACC, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. $210,500 menos el activo financiado con costo de capital, que es 4 millones. Y esto lo tenemos que multiplicar por nuestra WACC, que es 12.08. El resultado nos dará un valor negativo de 272,700. Entonces, en las respuestas, no había ninguna respuesta que tenga este valor. Les voy a mostrar enseguida lo que está cargado en el sistema. Un segundito. Ya, dentro del sistema. Ahí está. Eso que acabamos de hallar como respuesta, no tenemos como ninguna de las opciones. Sí tenemos 272,700, pero positivo. Tiene que ser negativo. Entonces, acá la respuesta correcta es ninguna de las respuestas. Vuelvo otra vez al ejercicio. Ahora, en términos absolutos, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es dividir, perdón, en términos relativos estamos hablando, ¿no? Dividimos estos 210,000 entre el activo financiado, que son 4 millones, y a eso le quitamos la WACC. Si arriba nos ha dado un resultado negativo, aquí nos tiene que dar un porcentaje negativo, necesariamente.
Efectivamente, ustedes pueden observar de que nos da una tasa negativa del menos 6.82%. ¿Cuál es la respuesta que deberíamos tener entonces acá, chicos? Las opciones, ¿cuáles eran? 272.700 menos 6.82 menos 6.55, etcétera. La respuesta correcta es menos 6.82, ¿no? ¿Está claro? Sí, licenciado, está claro. Licenciado. Ok. Vámonos por otra pregunta, ¿sí? Voy a copiar. Bueno, acá es otra pregunta del regalo porque lo que nos está pidiendo es el costo de capital, ¿no? Y implícitamente ya en el otro ejercicio ya hemos hecho la forma. Ustedes saben entonces que hacen su fuente de financiamiento, tienen un préstamo de corto plazo, $2.4 millones. Licenciado, no está ¿Sí? compartiendo pantalla. Ay, perdón. Ahí está. Entonces, 2.4 millones préstamo de corto plazo, bonos 3.5, acciones preferentes, $5 millones, más utilidades retenidas, $1.2. Y sus costos de capital, aquí lo vamos a dejar para sacar los porcentajes. Sus costos de capital que nos dan son 10%, 12%, 8%, 20%. Esto nos da un total de 12.100.000. Sobre esos valores sacamos sus porcentajes.
Y el costo de capital sin tema de impuestos. Al préstamo sí le afecta, por lo tanto multiplicamos 1 menos 0,25, porque la alícuota del impuesto en este ejercicio es 25%. A los bonos también le afecta, a las acciones preferentes no le afecta, se mantiene 8%, y las utilidades retenidas tampoco le afecta, se mantiene 20%, ¿no? Y acá calculamos la columna de la multiplicación ponderada de cada costo de capital. Cuya sumatoria nos va a dar 9.38% como costo de capital. Esta es la respuesta correcta, y aquí sí yo tengo un error, chicos, porque al momento de cargar ha sido un error de dedo, se ha cargado con 6.38. Entonces, aquí sí ha habido un problema en las opciones que les he dado. Entonces, todos los que me hayan colocado como respuesta, vamos a ver. No están viendo, ¿no? Solo se ve el Excel, licenciado. Sí, voy a compartir un ratito. Bueno, entonces acá las opciones era 6.38, 5.38, ninguna de las respuestas, 8.55 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como la respuesta es 9.38, la respuesta correcta es ninguna de las respuestas. El sistema calificado como correcta 6.38, pero eso ya está reprocesado. Mañana o pasado mañana ya les voy a dar sus notas de procesadas, pero la respuesta correcta es ninguna de las respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, licenciado. sí, licenciado. Ok. Ahora copiaré la siguiente pregunta, ¿sí? Mira. Ah, este sí queremos regalo. Esta pregunta sí que me debió agarrar en un momento de sueño. Era demasiado sencilla. Nos dice, la rentabilidad de un activo financiero de sub J es 14%. Y nos dice que tienen una beta de 0.80. Licenciado, no se ve su Excel. Perdón. Tiene una beta de 0.80 y nos dice que la rentabilidad del mercado se está subiendo, se está incrementando en 2.5%. Y lo que nos piden es la nueva rentabilidad
En otras palabras, la nueva E de sub J. Como tiene una beta positiva, ya sabemos que si el mercado sube, la rentabilidad del activo financiero va a subir. Pero como su beta está entre 0 y 1, el incremento va a ser menos que proporcional, ¿no? Porque si es igual a 1, es proporcional. Y si es mayor a 1, es más que proporcional. Entonces, la nueva rentabilidad va a ser 14% de lo que era antes, más lo que va a incrementar ahora. ¿Y cuánto va a incrementar ahora? 0,8 por 2,50 va a subir en 2 puntos porcentuales. Entonces, la nueva rentabilidad del activo financiero va a ser 16%. Por eso les decía, esta pregunta era una burla porque realmente era demasiado sencilla contestar. ¿Alguna pregunta? Está bien, licenciado. Vamos por la última. Estoy copiando la matriz que hay. Ha habido una matriz. La respuesta del 16%. Creo que no había ninguna de las opciones con 16%. Pero déjeme verificar, por favor. Ahorita estoy copiando un ratito, también un segundito. Ahí está. Las respuestas que había, 16.50, 8, 12.50, 12, ninguna de las respuestas, 14.50. Ahí la correcta es ninguna de las respuestas. Déjeme terminar ahora de copiar la pregunta, la última pregunta. La rentabilidad del portafolio de inversión y la beta del portafolio de inversión. Ok. Ya. Entonces teníamos un portafolio de inversiones con con estos títulos valores, con estos importes y sus betas. Y nos dice, asumiendo una tasa libre de riesgo del 4% y una rentabilidad promedio del mercado del 9%, calcular, nos pedían dos cosas. La primera, la beta de la cartera, y lo segundo, la rentabilidad de la cartera. Ok. A ver, para trabajar este archivo, primero nos cercioraremos que estén en números, no como... Si sumamos...
No. 140,000, 120,000, 240,000. Lo voy a reescribir como número, ¿ya? Ahora sí. Y las betas 1.25, me voy a cerciorar también aquí. 0.9, 3.4, 1.7 menos 0.85. Ya. Ok. Entonces, nuestros datos es que tenemos una tasa libre de riesgo, R sub F que le poníamos, el 4%, y una rentabilidad del mercado, R sub M, el 9%. Entonces, calculamos primero las rentabilidades de cada activo financiero, las R sub J. Eso se hace sumando la tasa libre de riesgo más la beta multiplicado por la tasa del mercado menos la tasa libre de riesgo. Y entonces de esta fórmula voy a congelar las celdas que no se mueven, que sería la tasa libre de riesgo y la del mercado. Y estos serían los valores de las rentabilidades promedio, las rentabilidades de cada activo financiero. Aquí vamos a sacar la ponderación de las fuentes de financiamiento. Decimos 450 sobre 1.425.000. Eso significa 31.56%. Ya. Entonces, para responder, ¿cuánto es la rentabilidad de la cartera? Lo que hacemos es multiplicar la rentabilidad de cada fuente, de cada inversión por su ponderación. Y luego sumar. Entonces, la respuesta es 10.84. Esa será la rentabilidad de la cartera o del portafolio de inversiones. Y para calcular la beta de la cartera, ¿qué hacemos? Multiplicamos la beta por el porcentaje de participación de cada activo financiero. Y luego sumamos. Y esto nos da 1.37, 36.9, como quiera. Y esa sería la beta de la cartera. ¿Estamos bien, muchachos?
Sí, licenciado. Bueno, van a disculpar por el error, pero está compensada con la tercera pregunta, ¿no? Tan fácil y tan cortita. Bueno, sobre esta base, chicos, entonces nos prepararemos para el miércoles. La mejor de las suertes. Siempre si hay alguna necesidad de que el miércoles nos contactemos a las 8 para ver alguna aclaración que requieran de algún tema, le hacen saber a José, no hay problema, y me conecto. Caso contrario, si no, a las 10 estarían rindiendo su examen. Bueno, muchachos, Licenciado, buenas noches. sí, El examen va a ser sobre todo lo que hemos todo avanzado lo en el avanzado. semestre. Sí, Ok, todo lo ¿y avanzado. las notas del segundo parcial para cuándo van a estar El solucionadas, licenciado? miércoles. El miércoles van a estar. Se lo voy a enviar a José las notas del primero y del segundo parcial ajustadas. Ok, licenciado, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, chicos, que descansen, que les vaya bien.